Parceros y bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo caso. En esta ocasión les traemos el caso de Junko Furata, un caso que sucedió en Japón, así que no le demos más vueltas y comencemos. Pero ¿quién era Junko Furata? Ella nace el 18 de enero de 1971 en Saitama, Japón. Era hija de una familia de trabajadores japoneses y a pesar de que eran de bajos recursos, esto no le impidió ser muy buena en las cosas que hacía. Era una excelente estudiante, tenía excelentes calificaciones y recomendaciones de todos los profesores e incluso tenía muy buenas relaciones con todas las personas que conocía. Se dice incluso que llegó a ser muy popular en su grupo de colegio y tenía muchísimos amigos. Sin embargo, había algo muy particular en Junko y es que ella no actuaba como sus compañeros populares, lo cual a veces generaba envidias y roces con ellos. Ella era una chica que realmente no le gustaba mucho tomar, ni ir a fiestas, ni la vida loca, sino que era muy tranquila e incluso tampoco quería tener relaciones íntimas con nadie. No quería tener novio todavía porque sentía que era muy joven y simplemente no hacía ninguna de estas cosas que para muchos pueden ser normales, pero para ellas eran locas para la edad que tenía. Se cuenta que uno de sus compañeros de clase llamado Manano Hiroshi estaba obsesionado con ella. Le gustaba muchísimo, pero Junko nunca le prestó atención. Se dice que Hiroshi era una persona muy peligrosa, pues estaba metido en una banda criminal o la más conocida mafia japonesa llamada Yakuza. Se dice que esta es una de las mafias más peligrosas de Japón y la gente que está allí metida en verdad tiene mucho poder y es muy peligrosa y logran lo que quieren. Por esta razón, nadie se metía con Hiroshi. Todos le temían y decían que nada por ese temor porque él les podía hacer algo. Además tenía una forma de ser muy violenta con diferentes personas y en este caso no sería la excepción. Y esta es la poca información que se tiene de Junko y vamos a comenzar del caso como tal. Junko estaba en el tercer año de escuela y para ese entonces tenía tan solo 16 años. El 25 de noviembre se dirigía hacia su hogar después de salir de la escuela cuando fue abordada por 4 de sus compañeros de clase, todos de 17 años, que la llevaron hasta la casa de uno de ellos. Aún realmente no se sabe cómo se la llevaron hasta su casa, si la intimidaron o simplemente la invitaron y ella accedió por cuenta propia, pues ya los conocía. Así que no tenía problema con ninguno de ellos. Los 4 compañeros se llamaban Maino Hiroshi, Hok Kamisaku, Manit Konuburu y Wanan Yasushi. Perdón porque son nombres bastante complicados. Debido a que Junko desapareció de manera repentina, ellos sabían que sus padres se preocuparían. Por eso la obligaron a llamarlos por teléfono y decirles que se había escapado, pero que estaba realmente bien y que no volvería durante muy buen tiempo a su casa. Ella parecía creer que después de un tiempo la dejarían en libertad, pero esto no ocurriría. Ella fue llevada a la casa de uno de ellos que vivía con sus padres, quien obviamente sabían que Junko estaba allí. La obligaron a decirles que era la novia de uno de sus amigos y aunque los padres les pareció extraño la situación, no dijeron absolutamente nada. También le tenían miedo a Hiroshi, amigo de su hijo, ya que sabían que pertenecía a la mafia japonesa y no querían que les hicieran nada. Desde ese momento comenzó la pesadilla para Junko. Durante 44 días sufrió torturas horriblemente perturbadoras a mano de estos 4 hombres. Se dice que el primer día de su encierro los hombres la violaron uno tras otro y ella no podía hacer absolutamente nada para defenderse. Durante los primeros 10 días la torturaron terriblemente. En un principio la obligaron a permanecer desnuda, solo le daban agua y la violaban constantemente. También la forzaban a introducirse todo tipo de objetos en sus partes íntimas y a masturbarse frente a ellos. Entre el día 10 y el día 30 comenzaron a alimentarla con cucarachas y su propia orina. A lo largo de su cautiverio la golpearon constantemente.
En el último día se dice que la colgaron y comenzaron a usarla como una especie de saco de boxeo, dejándola extremadamente maltratada. Obviamente, las violaciones eran pan de cada día. Junko sufrió al menos entre 400 y 500 violaciones durante 44 días que estuvo encerrada. Lo peor es que no solo fueron los 4 hombres responsables de su secuestro, sino que también llevaban a vecinos y amigos para que la violaran. Se dice que alrededor de 100 personas fueron testigos de esta situación, pero no dijeron absolutamente nada, y pues yo creo que en parte tenía que ver porque sabían que uno de ellos era parte de la mafia japonesa. Todos le temían a Hiroshi, especialmente después de enterarse que, como les decía, todos sabían quién era Hiroshi y a quién pertenecía a qué familia. El grado de torturas que sufrió esta chica llegó hasta tal punto que le amputaron el pezón izquierdo con un alicate. Le dejaron caer pesas en el estómago y la castigaban cada vez que se orinaba, ya que debido a los constantes golpes perdió el control de esfínteres. Uno de sus agresores reveló más tarde que Junko estaba tan debilitada que tardaba 1 hora en llegar al baño, arrastrándose desde donde la tenían en cautiverio. Un punto en que su estado era tan crítico que ni siquiera podía beber agua sin vomitarla. Intentó escapar en varias ocasiones sin ningún tipo de éxito. A veces los propios padres de uno de sus agresores la descubrían y alertaban a su hijo. Otras veces los mismos secuestradores la atrapaban. En una ocasión logró tomar un teléfono para pedir ayuda, pero la descubrieron, la castigaron brutalmente y la quemaron. El 5 de enero de 1989 fue su último día de vida. Junko, completamente desesperada, suplicó que la mataran para acabar con su sufrimiento, pero uno de ellos se burlaba y la retaron a un juego. Se trataba de Mahjong, un juego japonés de estrategia en el que se debe eliminar ciertas piezas. Para su sorpresa, Junko ganó la partida, lo que enfureció tanto a sus agresores que comenzaron a golpearla en repetidas ocasiones. La tortura escaló aún más, le prendieron fuego en las piernas y los brazos. El suplicio duró aproximadamente 2 horas hasta que su cuerpo ya no resistió más, convulsionó y finalmente falleció, tras haber soportado un calvario inimaginable. En cuanto a sus agresores, después de ver que ella estaba sin vida, simplemente la tomaron, la llevaron hasta un contenedor repleto de cemento y la arrojaron allí antes de marcharse. Se dice que la dejaron en una región muy periférica de Kioto, lo que dificultó su hallazgo. Al parecer, el escondite fue tan bueno que casi no la encontraron. Sin embargo, fue hasta un año después cuando la policía decidió reabrir el caso e investigar a los sospechosos, ya que en todo ese tiempo no había culpables identificados. Finalmente los jóvenes fueron hallados culpables, detenidos y llevados a juicio. No obstante, ocurrió algo absolutamente horrible y bochornoso para la época en Japón, e incluso en la actualidad sigue siendo un hecho indignante. Debido a que eran menores de edad, no podían recibir condenas muy altas, ni siquiera cadena perpetua, penas apenas superiores a 50 años. De hecho, la mayor condena fue impuesta para tan solo 17 años. Hoy en día, todos ellos ya se encuentran en libertad, imagínense, ¿verdad? Todo lo que hicieron y ya están libres en la calle. O sea, siguen siendo un peligro para la sociedad. Obviamente también muchas personas supieron y estaban al tanto de lo que había ocurrido, pero nadie quiso hablar. Se dice que la mayoría guardó silencio por miedo a Hiroshi, lo que generó una gran indignación en los medios y en la sociedad japonesa en general. Un caso abrumador. Este caso expuso la incompetencia de la justicia en Japón. A raíz del proceso judicial, los padres de Junko ganaron la demanda y recibieron una compensación de 50 millones de yenes. Sin embargo, esto no devolvió a su hija ni reparó todo el sufrimiento que estos 4 hombres le causaron antes de asesinarla. En la actualidad se dice que 3 de ellos llevan vidas completamente normales, solamente uno de ellos conservó su nombre, que sería Wanabe Yasushi. El resto todos los cambiaron. Obviamente todo este acontecimiento en Japón lo que hizo fue crear una serie de obras, películas, series, hasta tienen su propio manga. En opinión personal, creo que es un desafortunado tanto el caso en sí como la pena que tuvieron que pagar esos hombres, que prácticamente no fue nada para todo el abuso que causaron y todo el daño, sobre todo que causaron a sus familias.
sería muchísimo mejor que esta gente hubiese tenido una pena completa, una cadena perpetua, pero bueno, las leyes en Japón son en Japón y nada que hacer. Siendo más, este es el caso de hoy, parceros. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios, su buen like. Nos vemos en un próximo video y no se olviden de suscribirse al canal. Un abrazo.